Nos visita esta noche José Antonio Echevarría de la Asociación Amigos del Mundo. Hola José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Inés. Con un tema del que se ha hablado mucho y se sabe poco. Efectivamente, así es. Es el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas. Otro tema polémico. Mucho. Muy misterioso y, como siempre, con todos aquellos ponentes en contra de esos misterios del Triángulo de las Bermudas. Tenemos que decir, en primer lugar, para que nuestros televidentes se sitúen, dónde está formado o cómo está formado ese Triángulo de las Bermudas. Pues este se encuentra entre Puerto Rico, la ciudad estadounidense de Miami, en Florida, y las Islas Bermudas. Ahí, si tiramos una línea, o unas líneas, mejor dicho, para formar ese triángulo, tendríamos aproximadamente unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y tendríamos una superficie de 1,1 millones de kilómetros cuadrados. ¿Dónde está el origen de este misterio? ¿Cuál es el primer barco que desaparece ahí? Bueno, el primer barco, más que el primer barco, podríamos hablar de los primeros aviones, pero bueno, también los primeros barcos. En 1800 o así ya empezaron a desaparecer, pero bueno, como lógicamente no hay documentación escrita, sino todo era de voz, ¿no? Fíjate que este término de el Triángulo de las Bermudas fue creado en el año 1964 por un estudioso en parapsicología, divulgador de lo normal, que se llamaba Vincent Gagdis, que publicó los primeros conocimientos sobre el Triángulo de las Bermudas en una revista denominada Argois. Sin embargo, toda la costa de las Carolinas también ya era conocida en aquellos tiempos por numerosos naufragios, hasta el punto de que ya cuando aquello se llamaba Cementerio del Atlántico, también tenía otros nombres como fueron el Triángulo del Diablo, Triángulo de la Muerte, Cementerio Atlántico o Mar de la Mala Suerte. El Triángulo de las Bermudas es el menos malo de todos los nombres. Sí, es diríamos que el último que será puesto y porque hoy en día es conocido. Tenemos que pensar que las embarcaciones que iban de Europa a América, sí, al continente americano, pasaban continuamente por esta zona para aprovechar los vientos dominantes, porque en aquella zona es muy, muy fuerte. Y además también aprovechaban lo que se llama, que hoy todavía se sigue llamando, la corriente del Golfo. Lógicamente, posteriormente, con el desarrollo de las máquinas de vapor y posteriormente con las de combustión ya interna, pues gran parte del tráfico atlántico, fíjate, a pesar de todo, siguió cruzando a través de esa área de este llamado Triángulo de las Bermudas, a pesar de las historias y leyendas que se cernían sobre él de esos misterios desaparecidos. La corriente del Golfo en sí, que hoy todavía, como decimos, es muy peligrosa y se tiene muy en cuenta, sobre todo cuando vuelan aviones o transitan por ella barcos, porque la superficie de las aguas traen aparejado generalmente un tiempo muy inestable, lo que hace que con sus característicos huracanes, que cada 3x4 en televisión vemos el huracán no sé qué, el huracán no sé cuántos, en Florida, sobre todo, sí, en esta península, pues lógicamente da una seria advertencia sobre el caminar, vamos a decir, por esa zona del Golfo de Cantabria. Perdón, de Cantabria. ¿De Cantabria? Me he ido. No, mira, Estaba no nos pensando faltaba en a otra nosotros cosa. ya más que eso. No, del Golfo. Entonces, también pasa por el Triángulo, al abandonar el Mar Caribe, estos huracanes también pasan por esa misma zona. Y entonces la combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso con unas olas, como vemos en algunos documentales, lo suficientemente bestiales, pues pueden explicar la mayoría de las desapariciones de estos, en principio, barcos. Pero esto llega también al cielo, con lo cual también tenemos implicados los aviones.
Decíamos que la primera mención documentada del Triángulo de las Bermudas se hizo en el año 1950 por Edward Van Winkle Young. Y este hombre escribió respecto a estos un libro y que estableció y decía en ese libro que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes, decía él, eran misteriosos. En el año 1952, Jorge Diez-Sanz escriba también otro artículo en la revista Extrañas Desapariciones Marinas, donde resalta y añade, lógicamente, esta confirmación de estas desapariciones. Ya en 1963 publica un libro que le titula Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar. Bien, vamos a ver el vídeo número 1. En un rincón sombrío del vasto océano Atlántico, un espacio triangular ha despertado la curiosidad e imaginación de la humanidad durante siglos. Conocido como el Triángulo de las Bermudas, sus misterios se entrelazan con historias de desapariciones inexplicables de barcos, aviones e incluso personas. ¿Qué fuerzas ocultas acechan en este lugar malévolo? Hoy nos adentraremos en los secretos y las teorías más fascinantes que intentan desvelar este enigma, preparados para avivar la llama de lo desconocido en los corazones de los buscadores de misterios. El Triángulo de las Bermudas, con una extensión de aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados, está delimitado por tres oscuros puntos: Miami, Puerto Rico y la isla de Bermudas. Un área que, aunque no reconocida oficialmente por ningún organismo marítimo, está profundamente grabada en las mentes y mitos por sus historias de desapariciones inexplicables desde siglos pasados. Se habla de luces fantasmagóricas que Cristóbal Colón avistó en el cielo y brújulas volubles que perdían su norte bajo un manto opaco de misterio en el siglo XV. Desde entonces, los océanos han guardado los secretos de numerosos incidentes que han dejado perplejos a marineros, pilotos e investigadores por igual. Decías, José Antonio, que es una zona donde se dan muchas circunstancias entre fenómenos meteorológicos y fenómenos naturales adversos, digamos, y eso podría explicar la mayoría de las desapariciones, pero no todas. No todas, no, efectivamente. En este libro que hemos señalado, Horizontes Invisibles, ahí se recoge también un capítulo expreso que le titulaba El mortal Triángulo de las Bermudas. El artículo de Vicente Gadis determina que el área de desapariciones, concretamente, como decíamos antes, está formado por los vértices de Miami, San Juan de Puerto Rico y las Islas Bermudas. Sin embargo, hay otros autores que establecen uno de los vértices en Irlanda. Entonces, esto... Ostras, en Irlanda, ¿no? Sí, no hemos dicho nada. Claro, entonces, ¿esto qué conlleva? Esto conlleva una situación de que no todas las desapariciones pueden encuadrarse dentro del término Miami, San Juan de Puerto Rico y las Islas Bermudas. Entonces, dependiendo de esas desapariciones, cada uno luego la establecía en aquel margen que ellos habían controlado. Entonces, no había, diríamos, una determinación de decir, vamos a imputarle aquí todo al expresamente Triángulo de las Bermudas, puesto que lo hemos alargado hasta Irlanda, con lo cual estamos reduciendo el área de desapariciones y de misterios. Entonces, ante esta situación, cabría preguntarnos, ¿no? Y decimos, ¿qué es lo que hay realmente en el Triángulo de las Bermudas? Bueno, pues en el Triángulo de las Bermudas no hay unas estadísticas determinantes hasta el año 1951 o así, que establecieran, porque sí se sabe que ha habido numerosos barcos y aviones que han desaparecido, sin dejar rastro en este triángulo imaginario. En el pasado, hace muchos años, ya se habían observado unas características inusuales en la zona, así está más o menos escrito. ¿Y qué ha pasado ahí en ese famoso triángulo? Pues en ese famoso triángulo ha pasado que desde que se llevan las estadísticas han desaparecido más de 50 barcos y 20 aviones. Desaparecidos. Que no se sabe nada de ellos. Que no se sabe. Entre otros hay un barco muy famoso que desaparece en el año 1865, que se llamaba el Hulk de Mari Celestia, que se hundió, como decía, en el año 1865 a 18 metros bajo de la superficie. Entonces,
ocurrió algo en aquel tiempo totalmente insólito. Ni los aviones que transportaba ni las tripulaciones volvieron a ser vistos. Lo que pasa es que luego hay una serie de contradicciones que luego veremos, ¿no? ¿Alguien sobrevivió al Triángulo de las Bermudas? Pues sí. Parece ser que hubo varias personas, y entre ellas un piloto llamado Bruce Hernon, que había salido con su avión y de repente en una determinada altura entró, diríamos, como una especie de nube. Una nube que dentro de ella pues había una serie de tormentas, balanceaba en su avión y ya temía que iba a perder allí, vulgarmente dicho, el pellejo. Pero en ese momento, a lo lejos, vislumbra como un túnel. Entonces, lógicamente, endereza su avión a ese túnel y al final consigue salir. No sin antes ver una serie de luces muy brillantes que de alguna manera era como si fuera una especie de lluvia que iba sobre su avión. Pero al final salió, quedó lógicamente y mentalmente un poquito afectado, o un poquito demasiado afectado, pero esa fue una experiencia de una de las personas. También a la pregunta que tú me hacías, ¿cuántos realmente personas desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas? Bueno, pues se tiene contabilizadas desaparecidas reales 27 personas, pero ha habido más de 8.000 personas que han perdido la vida en ese triángulo. Claro, pero perder la vida no es lo mismo que desaparecer. Efectivamente. Perder la vida y dices, mueres, bueno, pues claro. Es una zona por la que mejor no navegues, por la que mejor la evites también por vía aérea. Pero claro, que desaparezca un avión, eso es otro sí, rollo. Pues de hecho han desaparecido. Mira, este barco que acabamos de decir, que pierde todos sus aviones y su personal, lógicamente, está contabilizado con estos barcos que decimos y estos aviones desde el año 1851, que es cuando se establecen los registros de las desapariciones y muertes, lógicamente. Volvemos a repetir que efectivamente desaparecieron, se estima, fíjate, que en los últimos 100 años han desaparecido en esa zona unos 10 millones de naves, aproximadamente 100.000 por año. Y se cree Eso es que una barbaridad. es una bestialidad, que desde el siglo XIX han desaparecido un total de 100 barcos y 50 aviones. Es decir, pero el 0,001% de todas las naves que han pasado por dicho triángulo. O sea, si analizamos matemáticamente, toda esa bestialidad de números, como he dicho, se reduce al 0,001% de todo lo que transita por ese triángulo de las Bermudas. Bueno, vamos a ver el vídeo 2. Marzo de 1918, el coloso de acero conocido como USS Cyclops, un barco de la Marina de Estados Unidos, se disolvió en la nada entre Barbados y Baltimore llevando consigo un cargamento de manganeso y 300 almas. Una sombra devoradora lo engulló sin una sola señal de auxilio, a pesar de su moderna tecnología de comunicación para la época. Búsquedas masivas dejaron solo vacío. Fue como si la propia oscuridad hubiera conspirado, tormenta, sabotaje o un fenómeno magnético que se tragó sus huellas. Uno de los misterios más icónicos y desconcertantes ocurrió el 5 de diciembre de 1945. 5 aviones de BM Avenger despegaban de Fort Lauderdale para un entrenamiento rutinario y fueron tragados por la noche sin previa advertencia. El teniente Charles Taylor, su líder, reportó brújulas rebeldes y un océano que no parecía ser el mismo. Incluso el avión de rescate enviado a recuperarlos jamás volvió. Las aguas del Triángulo cobraron su tributo, dejando solo el viento como testigo. 1948 traería consigo otra tragedia aérea. El Star Tiger, con 31 almas camino a Bermudas desde las Azores, se desvaneció. Su piloto aseguraba todo normal hasta que el silencio absoluto se apoderó de los sistemas de comunicación. ¿Qué fuerzas invisibles acallaron sus esperanzas de regreso? ¿A día de hoy sigue habiendo accidentes o situaciones de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas? Todavía sí hay algunos, lo que pasa es que ya diríamos que ya no son tan renombrados como antes, puesto que, bueno, tan renombrados y muchos menos que antes,
porque hoy ya las navegaciones tanto de barcos como de aviones están muy sofisticadas y de alguna forma u otra pues pueden impedir muchas veces estos elementos que pueden producir una serie de distorsiones en los aparatos, ¿no? Se dice que, o nos preguntaríamos también por qué, por qué desaparecen los barcos y sus aviones en ese triángulo. Los estudiosos establecen que la ubicación geográfica de la región hace susceptible muchos cambios en el clima y sobre todo unos cambios muy repentinos, o sea, que no dan lugar a, digamos, modificar, cambiarte de rumbo. Por eso te decía que los elementos que se producen hoy, como son muy sofisticados, tanto los barcos como los aviones, ya pueden impedir y capear de alguna forma esa situación, pero antiguamente no había eso y los movimientos eran bastante más lentos. Los fenómenos meteorológicos que se producen son imprevisibles y pueden resultar tan peligrosos para barcos como para los aviones, a pesar de todos los sofisticados que están, porque decimos son muy repentinos. ¿Te da tiempo? Puede ser, pero también puede ser muchas veces que no da tiempo. ¿Y qué ocurre? Pues que hay una pérdida de visibilidad, puede haber errores en la navegación, a pesar de lo sofisticado de los equipos, e incluso daños y hundimientos, como decimos, en los buques. Y en realidad, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que algunos dicen que el Triángulo de las Bermudas es una falacia. Los barcos y los aviones no desaparecen en el espacio entre Puerto Rico, Florida y las Bermudas, más de lo que hacen en cualquier otra parte del inmenso mar que tenemos. Pero se puede estudiar partiendo de los años anteriores, no mucho, porque claro, tenemos solamente estadísticas del año 1851 y es muy complejo ahora hacer un análisis muy pormenorizado de toda la situación para poder llegar a unas conclusiones más o menos determinadas. Pero también tendríamos que pensar, y los científicos, ¿qué nos dicen los científicos? ¿Qué dicen los científicos sobre esta Pues hay zona? un científico australiano que es Karl Kozlowski, que dice que la realidad de hoy no hay ningún misterio, dice, en el Triángulo de las Bermudas. Va en la línea de la Asociación Nacional Orgánica y Atmosférica, NOAA, de Estados Unidos, cree que la desaparición de barcos y aviones es solamente un mero hecho de posibilidades. Y si retrotraemos, hablábamos antes de que solamente han desaparecido en relación con los aviones y los barcos que transitan por ese triángulo el 0,001% de todo ello, con lo cual, pues bueno, los escépticos como siempre... Sí, que los escépticos lo que creen es, ha cogido fama y ya está, ¿no? Eso es. Pero luego tenemos otra parte, que es el suelo. ¿Qué importancia puede tener el suelo en todas estas desapariciones? La mayor parte del fondo marino del Triángulo de las Bermudas se encuentra aproximadamente a unos 5.791 metros, excepto la fosa de Puerto Rico, que llega a tener 8.229 metros bajo el nivel del mar. Bueno, ya sabes que en nuestro planeta hay diversas fosas, bueno, pues entre ellas está esta, de hecho, 8.229 metros. Y a lo largo de esta plataforma continental hay muchos bancos de arena y arrecifes traicioneros. Bueno, también aquí, aunque no se llaman arrecifes, en nuestra costa cántabra también tenemos piedras o peñascos que las olas muchas veces te los tapan y de vez en cuando algún barco, ¡pum!, pega contra ello y se nos va al fondo del mar. Bueno, vamos a ver el vídeo 3. El Assas Marine Sulphur Queen, transportando azufre líquido, se sumergió en las tinieblas del Triángulo en 1963 junto a su tripulación de 39 personas. Problemas estructurales fueron mencionados, pero la falta de evidencias alimenta especulaciones sobre explosiones silenciosas en su travesía hacia Norfolk. El Jet Witchcraft, capitaneado por Dan Burach, emitió una llamada de socorro, tranquila, antes de desaparecer en 1967 cerca de Miami. Ningún vestigio, nadie quedó para explicar un final tan enigmático.
Un misterio que se amplifica como el eco de uno de sus barcos fantasmas. El carguero Génesis, 1999, y su carga maldita de hormigón, ladrillos y tanques de agua, fueron llamados a las profundidades tras salir de San Vicente. Sus últimas comunicaciones hablaron de bombas de achique fallidas, su voz se ahogó antes de la eternidad. En 2005, un Papua Navajo con 3 a bordo despegó, desafiando a las sombras, hacia las Bahamas. No había problemas, declararon. La nada aguardaba, y todas las señales quedaron en un puente roto al intentar cruzar la brecha del misterio. A ver, ¿pero tenemos algún ejemplo más reciente? Sí, De desapariciones misteriosas o mira, inexplicables. Sí. Mira, tenemos diríamos que una de las últimas veces, o la última vez que está documentada de una desaparición, sino de un hundimiento, y es un naufragio que se produce en diciembre del año 2020. Desapareció un barco con 20 tripulantes, desapareció, y a pesar de haberlo ido a revisar, a buscar diríamos restos o algo, pues lógicamente no se ha encontrado nada de nada. No hay nada, ningún resto. Una total desaparición. Como habíamos dicho antes, se dice que desaparece una media sin explicación alguna en esta zona de 4 aviones y 20 barcos cada año. Pero no hay esa información concreta. Vale, en materia de accidentes, no hay más accidentes, o no hay demasiados, pero en desapariciones hay una media de 4 aviones, 4 20 aviones barcos por y 20 año. barcos por año. Que esa es una media muy alta. Es una media muy alta, claro. Quiero decir, pasa que como fíjate, no- voy a decir lo que ha dicho antes mi compañero Miguel, ¿por qué siguen pasando por ahí? Pues siguen pasando por ahí porque a veces tenemos mucho morbo a estas cosas y digo, a mí no me pasa. Y como no me pasa, pues paso. Valga la redundancia. Las cosas no pasan hasta que pasan, ¿eh? Pero como yo os decía antes también, ya hay, según mis conocimientos, ya hay barcos e incluso aviones, casi más aviones que barcos, que evitan el pasar por este famoso triángulo. Los barcos, claro, son unos barcos hoy que no tienen nada que ver con los barcos que antiguamente desaparecían, dado su tamaño, pero aún así sigue habiendo estos siniestros en el triángulo. ¿Qué pasa? Que no siempre se conocen, a pesar de, voy a decir, toda la información que hoy en día venimos teniendo. ¿Cómo va a desaparecer un barco y no nos enteramos? Pues, un barco grande. ¿Y cuántas cosas pasan que no nos enteramos en eso? Hombre, a ver, pero un barco grande, un avión, ¿va a desaparecer y no nos enteramos? Bueno, recuerda que no hace mucho desapareció un Boeing, creo que era 747. Pero nos hemos enterado. Sí, hombre, ese nos hemos enterado, Sí, es pero verdad, que sin, también sin ningún desapareció. tipo de explicación, sí, y no era en el Triángulo de las Y todavía lo están Bermudas. buscando, ¿eh? Porque uno de los que ha estado revisando y comprobando fue mi amigo Sebastián Darbó, que estuvo haciendo un estudio sobre esa aparición de ese barco, ¿eh? Y Darbó me decía que estaba sumergido ese barco. Perdón, ese barco. Es un avión. Ese sí. avión. Pero claro, para poderlo probar hay que bajar a las profundidades, y eso está un poco más complicado. Bien, también hemos de preguntarnos por qué el Triángulo de las Bermudas es peligroso. Aunque ya hemos dicho antes, algo de lo vamos a matizar. En esta zona hay numerosas islas en todo el mar Caribe, como bien conocemos, lo cual complica de alguna forma la navegación, sobre todo de los barcos. Y es evidente que sugiere que este Triángulo de las Bermudas podría perturbar las brújulas magnéticas y hacer que apunten... Eso he oído yo siempre. Si Sí. algo le pasa ahí a las brújulas, Sí. que... Claro, que apunten al norte verdadero en lugar del norte magnético, lo que hace generar así una confusión en los pilotos, a pesar de que están hoy sumamente preparados. Pero se produce ese error. ¿Por qué? Porque la Tierra, lógicamente, tiene influencia magnética. Y entonces
precisamente en esta zona, como decíamos, zona de huracanes, zona de tempestades, pues se multiplica esa fuerza magnética que puede extorsionar todos los aparatos de navegación, tanto de barcos como, lógicamente, de aviones. También antes habíamos hablado de que había sobrevivido una persona, un piloto, sí, entre algunos más, pero hay una historia de un barco que se llamó la leyenda del Rosary en 1840, que se hunde, este barco se hunde. Era, a pesar de ser leyenda, el barco se basa en un hecho real, o sea, ahí se mezcla la leyenda con el hecho real, que decíamos, cuyo barco se llamaba Rossini, no Rosarini, pero el barco sí se llama Rossini, que chocó contra un arrecife en esa zona, por eso hablamos del peligro de tantas islas por ahí, pero la tripulación y los pasajeros fueron rescatados. Pero, ¿dónde se produce el hecho anómalo? En el Triángulo de las Bermudas. Y vamos a ver el vídeo y último 4. La nada aguardaba, y todas las señales quedaron en un puente roto al intentar cruzar la brecha del misterio. El año 2017 agregó otra nota sombría a este diario con la desaparición de una pequeña aeronave bimotor que cargaba a una familia en su seno, partiendo de Puerto Rico a Florida. Sus voces se cortaron prontamente y la aurora no los vio llegar. El 2021 inicia con las sombras devorando un barco con 20 personas entre Florida y las Bahamas, separados por mares conocidos pero donde lo desconocido encontró su lugar. Búsqueda sin éxito en un vasto manto azul, testimonio del abrazo final de la oscuridad. Pese a las crónicas tenebrosas, es esencial mantener la lupa científica sobre tales casos. Un área con alto tráfico aéreo y marítimo como el Triángulo necesariamente atrae más incidentes. Corazones humanos, errantes bajo el telón del tiempo, cometen errores en medio de coléricos fenómenos meteorológicos, huracanes y corrientes que cincelan a quienes desafían las entrañas del océano. La Universidad de Sydney y su fresco estudio científico claman que las desapariciones mantienen paridad con otras zonas intensamente transitadas, bajando el telón de lo sobrenatural para dejar a merced elementos humanos y climatológicos. Entre las hojas de teorías fantásticas yace la crítica a variaciones magnéticas. Este anillo puede haber confundido brújulas desde Colón, donde el norte verdadero reemplaza al magnético en la lucha por el alma del viajero. El vórtice electrónico de MacGregor y Hernon narra nieblas que absorben tanto el rumbo como el tiempo mismo, dejando a los perdidos vagando entre la niebla de sus esperanzas y horrores. Contigo en 2017, cráteres de Noruega despiertan viejas preguntas, si el triángulo podría ser una tetera en la que el metano hierva, acallando barcos y agotando océanos bajo su vapor fatal. Las profundas agujeros azules retuercen las mentes con imágenes de corrientes desgarradoras. Estas cavidades son testigos mudos del drama oceánico, pero hay quienes señalan portales dimensionales y la mano de entidades de otros mundos. Estos relatos mantienen una gravedad de interés que trasciende lo gris y nos acerca a lo metafísico. ¿Qué es el vuelo 19, José Antonio? Pues mira, el vuelo 19 es uno de los misterios asociados al Triángulo de las Bermudas que podríamos decir que fue muy investigado, pero muy investigado por la Marina estadounidense. ¿Por qué? Bueno, esto, como decíamos, hablamos entre la zona del Atlántico occidental, y ocurre que el día 5 de diciembre del año 1945 sí, sale un vuelo, vamos a llamarle un vuelo, pero de un grupo de 5 aviones que eran torpederos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos. Este vuelo, estos 5 aviones desaparecen sin dejar rastro. Los 5. Los 5. Mientras realizaban un ejercicio de entrenamiento de navegación sobre el Atlántico. Hablamos del año 1945. El grupo estaba, ya sabes que siempre todos estos vuelos tienen un jefe de escuadrilla que se llama, que era el teniente Charles Carlos Taylor, que era un veterano piloto con una experiencia grandísima en combate. El plan de vuelo que llevaban era muy simple, o sea, era
volar hacia el este, desde la base naval o aeronaval que se encontraba en Faro Landreve hasta unas islas conocidas como las Islas Hashchiken. Practicar algunas maniobras de bombardeo, o sea, hacer un simulacro de bombardeo, continuar hacia el norte, al este de Gran Bahama y luego regresar a la base. La distancia total del vuelo era de 320 kilómetros. Era, como hemos dicho, un ejercicio rutinario de simulacro de bombardeo, de combate y de navegación. Taylor, después de un tiempo de ejercicios, informa por radio que su brújula no funciona correctamente y que creía que su escuadrón estaba perdido. Bien, continúa la historia y las siguientes comunicaciones que se tienen tanto entre los aviones como con la radio base, Sí. los aviones del vuelo 19, estas comunicaciones crean una creciente confusión, es decir, no son capaces de entenderse unos con otros. Taylor estaba convencido de que se encontraba en el Golfo de México y ordena un vuelo hacia el este, sin saber exactamente ¿Dónde estaban? Y hacia dónde se dirigían. Con el tiempo que estaba empeorando, todo lo de los meteorólogos lo estaban determinando, empezó a caer la noche y el combustible de los aviones empezó a agotarse. La última comunicación que se realiza de este vuelo 19, captada por otro vuelo de la Marina cercano, indica que estaban a punto de quedarse sin combustible. Después de esto, ¡pum!, silencio absoluto. No se supo más del escuadrón. Lógicamente, al tratarse de 5 aviones, se prepara una operación de urgente rescate o de búsqueda, claro, y de rescate. Y fue, que algo flotará, un ala de un avión, fue ¿no? Inmediatamente lanzada, incluyendo el despegue de un avión llamado Martin PBM Mariner, con una tripulación de 13 hombres. Qué casualidad que este avión, cuando va... ¿En serio? Explota. Y explota. Fallecen sus 13 ocupantes. Claro, ¿cómo no va a surgir leyenda de ahí? Claro, lógicamente. Por tanto, al explotar, pues ¿esto qué hace? Aumentar la leyenda del Triángulo de las Bermudas, porque más o menos estaban dentro de la zona delimitada por las líneas del triángulo. A pesar, decíamos, de esta extensa búsqueda de días y días y días y días, se cubrieron más de 300.000 kilómetros. Fíjate lo que es un punto, el vórtice, diríamos, de que se tenía de desaparición, a partir de ahí, pues 300.000 kilómetros. Y ni los aviones, ni sus tripulantes, ni una mancha de aceite, nada, de gasolina, ni un resto, ni un cachito así de fuselaje. Nada. Desapareció total y absolutamente. Desaparecen los aviones, nace la leyenda. Así fue. Sin embargo, investigaciones más objetivas han sugerido errores de navegación. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, ese quizás magnetismo que se produce debido a todas las islas que hay y, lógicamente, también se achaca al mal estado del tiempo y al mal estado de la mar. Pero, aún hoy, sigue en la X del misterio, sobre todo el vuelo 19. Yo, por si acaso, evitaría un vuelo que pasase por allí, por si acaso. Por si acaso las moscas. Sí, claro. Pudiendo ir a otro sitio. Pues sí, también tienes razón. Pudiendo ir por otro sitio, no veo la necesidad. Se va el piloto y se le dice, por favor, cámbiame de línea, que yo he oído a alguien decir que el triangular Bermudas... Llévame más al norte, que ya bajaré yo por carretera. Efectivamente. Así. José Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues también repito, como siempre, muchísimas gracias a 11TV por dar a conocer estos misterios, lógicamente, o tanto de
de este tipo de misterios de desapariciones, como arqueología misteriosa y cosas de estas, para que nuestros televidentes tengan por lo menos algún conocimiento que dé pie y lugar a saber más, investigar sobre estas cosas misteriosas que cuando se empiezan a desvelar, pues bueno, no todo al final termina el misterio, pero sí que es bueno para despertar nuestras mentes. Y como siempre decimos, queridos amigos, atrévanse a saber, que el saber nos hará libres. Hasta el próximo día. Una noche más con José Antonio Echevarría de la Asociación Amigos del Mundo. No me digan que no ha sido un placer. Hasta ahora.